Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Y la verdad que escuchaba atentamente a cada una. Y el Señor dice en su palabra que el Padre que ama a sus hijos los disciplina. Y a veces tomamos la palabra del Señor o pensamos que la persona que está entregando la palabra está yendo contra nuestras vidas o que nos está hablando solamente a nosotros. Creo que si uno medita, he escuchado pero muchísimas cantidades de personas que cuentan su testimonio, que antes de convertirse, cuando vinieron por primera vez, sintieron lo mismo, que sintieron eso. Y el pastor viene y me predica a mí, porque incluso hombres que han querido pararse a pegarle al pastor porque está hablando de él en la predicación. Pero no es que hable de nosotros la palabra, sino que el Espíritu Santo todo siempre saca a la luz las cosas que uno está haciendo, y la palabra de Dios siempre revela, y no es el hombre el que está siendo usado, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando en nuestras vidas. Amén. Para corregirnos, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros alcancemos salvación, alcancemos la vida eterna. Amén. Y uno como papá, como mamá también disciplina a los hijos. Voy a contar un testimonio. En mi niñez, en una oportunidad, yo antes de cumplir los 5 años, tenía 4 años, como toda niña traviesa, era muy charlatana, hasta por los codos decía mi mamá, y muy activa. Y había llegado las fechas de las fiestas de fin de año, y entonces habían venta de pirotecnia, de cosas así para tirar los chicos fuegos artificiales. Pero había una cosa que me había llamado la atención, que era algo nuevo para mí, que era un bolón grande, que era como una roca dura, que la vendían. Y uno la tiraba y explotaba, y la tiraba y explotaba. Y eran muchas veces que duraba mucho tiempo esa pelotita. Y para mí era algo novedoso, que los vi a los chicos del barrio que habían comprado. Y yo sabía que mi mamá siempre en una Biblia, en su cajonera, guardaba plata. Y no se me ocurrió mejor idea de ir y tomar esa plata y ir a comprar sin permiso de mi mamá al negocio del barrio y comprarme la pelota. Y yo muy contenta llegué con el bolón ese. Y mi mamá dice, ¿de dónde sacaste plata? Y yo se lo mostré, porque como todo un niño por ahí inocente, encima que le había sacado plata, yo iba a mostrarle lo que me había comprado. Cuando mi mamá le dije de dónde la había sacado, agarró el cinto y me dio por todos lados. Y me encerró en la pieza. Pero yo entendí ahora de grande, ¿cierto? Lo que mi mamá me quiso enseñar. Que el robar es malo. Porque en definitiva yo lo había tomado sin permiso de mi mamá. Y me hizo mi mamá ir a devolver el bolón y que pedirle perdón a la vecina y que me devolviera la plata, porque lo que yo había hecho estaba mal. Entonces yo tuve que enfrentar a la kiosquera y poner la cara, ¿cierto?, por lo que yo había hecho mal, y haberle dicho, yo tomé este dinero sin permiso de mi mamá y quiero que me devuelva el dinero. Pero yo aprendí esa lección de vida, y yo creo que mi mamá después fue y lloró a la pieza conmigo, después de haberme encerrado y haberme dado cintazos. Pero entendí yo que el amor de un padre, de una madre que disciplina al hijo, es librarlo de la muerte, del castigo, de la perdición. Porque si una madre no disciplina a tiempo a su hijo, tal vez yo habría sido una ladrona. Y hoy estaría privada de mi libertad porque estaría trabajando a lo mejor y habría sustraído algo que no era mío. Pero mi madre me enseñó en tiempo, en el tiempo correcto. Entonces el Señor hoy y siempre nos habla a tiempo, ¿cierto? Para que nosotros podamos librar nuestra alma. También hay un proverbio que dice que la madre, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Incluso dice que la vara librará del alma de la muerte. O sea que nuestros hijos van camino a la muerte porque nacimos en pecado, estamos en delitos y en pecado continuamente, inclinados al mal. Porque de los niños chiquititos traen cosas en sí que uno no se las enseña y vos decís, ¿quién se las enseñó? El pegar, el contestar, el esconder las cosas.
Entonces uno no le enseña esas cosas, ellos vienen con eso incluido, pero es porque nosotros somos nacidos en pecado. Si nosotros no corregimos enseguida a los niños esos errores, esas cosas que están haciendo mal, nosotros cometemos error. Porque pensamos que le estamos amando al no corregirlo a tiempo y no lo estamos amando, los estamos haciendo mal a ellos, un mal. Y bueno, esto es lo que yo quería contar como testimonio, porque yo le agradezco a Dios, como dice mi hermana Alcira, no se sienta mal. Porque hoy en día, como usted dice, puede ver que la satisfacción de tener sus hijos profesionales, de tener sus hijos que son honrados, que son respetuosos con su prójimo, que ayudan a los demás. Entonces el Señor le dio su recompensa de ver la satisfacción de tener a sus hijos bien, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios hoy día por la corrección tanto de mi madre como de mi padre, que me dieron, que me instruyeron a tiempo en mi niñez. Siempre también recuerdo a mi esposo con sus hijos también ha sido muy estricto. Incluso uno de sus hijos mayores le dijo: papá, vos fuiste muy duro con nosotros para enseñarnos cuando éramos chicos. Pero hoy en día mi esposo puede ver con satisfacción también tener hijos profesionales, hijos que son hijos de bien, cosas que tienen buen corazón, son buenas personas. Entonces esa es la satisfacción de como padres que tenemos de haber corregido a tiempo a nuestros hijos. Y cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros. Amén. Así que si hoy en día estamos acá es porque el Señor nos ama y siempre nos va a traer a Él a su regazo para poder instruirnos, para poder consolarnos, para poder restaurarnos, para poder bendecirnos. Así que Dios bendiga cada una de sus vidas. Y hoy tenía una palabra de parte del Señor para compartir con cada uno de ustedes. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. Se llama Buscando a Jesús. En la palabra del Señor, en muchas oportunidades, se amontonaba la gente para buscar a Jesús. Algunos se acercaban a Jesús porque querían buscar una sanidad física, como la persona de la mujer que sufría de flujo de sangre por muchos años, que era atribulada, que era muy sufrida y que había gastado todo su dinero en poder buscar su sanidad física. Y ella dijo: tan solo si tocara el borde de su manto, y ella tuvo que atravesar una multitud que se giraba encima de Jesús porque deseaban tocarlo, deseaban estar cerca de Él, de escucharle. Y mucha gente lo buscó por interés a lo mejor físico de poder recibir una sanidad, pero otras personas le buscaban porque la palabra que Jesús entregaba daba a su alma un respiro, daba algo especial que ellos necesitaban. Y entonces hay diferentes tipos de personas que se acercan a Jesús buscándole, ¿cierto? Así sea por interés o buscándole por lo que Él es, porque Él es Jesús, porque Él es el autor de la vida. Y en el libro de Juan 6, 22 al 40, el Señor Jesús habla acerca de que la gente le busca a Jesús. Ahí él tiene el título, ¿cierto? Y anteriormente a esto, si uno lee unos versículos atrás, el Señor había hecho un milagro. Había alimentado a 5.000 personas. 5.000 personas sin contar a niños ni mujeres, dice la palabra del Señor. O sea que habían muchísimo más. Si uno multiplica 5.000 por cada uno de los varones que fueron con sus esposas y fueron con sus hijos, eran muchísima gente más que Jesús había alimentado con panes y peces. Entonces, luego de eso, la gente se quedó en el lugar porque Jesús reposó ahí en ese lugar. Pero ¿qué pasó cuando ellos se despertaron? Se despertaron y no encontraron que estaba Jesús ahí con ellos. Y dijeron: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el rabí? Y comenzaron a buscar a Jesús. Y dice su palabra, se me voló el viento, ahí está. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Luego dice el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, los milagros que él había hecho, el poder que el Señor le había entregado, que Dios le había entregado, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí Jesús fue claro con ellos, le dijo: ustedes no me están buscando porque vieron que el Señor, o sea, que he hecho milagros, que he hecho señales, que aún la multiplicación de los panes y los peces fue un milagro tremendo, una señal tremenda de que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos le buscaban por interés, solamente porque habían sido alimentados, solamente porque a lo mejor habían recibido ese día la sanidad que ellos estaban buscando, no porque había un corazón sincero, un corazón directo de querer desear buscar las cosas del Señor, de querer buscar el reino de Dios y su justicia, sino que ellos buscaban solamente lo pasajero, lo momentáneo. Trabajad, le dijo el Señor, no por la comida que perece. Nosotros a veces vivimos una vida en el afán, en nuestras quehaceres que nos agobian a veces tanto laborales como en la casa, en el hogar, y trabajamos y nos esmeramos de querer superarnos, surgir, salir adelante, que no es malo, que todos podamos prosperar, que todos podamos tener un buen pasar económico, pero a veces nos afanamos demasiado que nos olvidamos que de la dependencia de Dios, que de Dios proviene tanto el querer como el hacer. Amén. Y que Dios es dueño del oro y de la plata. Amén. Y que Él puede darnos a nosotros, ¿cierto? Todo lo que necesitamos, cada una de nuestras necesidades, sino que por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que nosotros tenemos que a vida eterna permanece? La palabra de Dios, la palabra de Jesús, que está escrita acá en la Biblia que nosotros tenemos. Esa es la palabra, la comida que a vida eterna permanece. Porque Él dijo que, continúa diciendo entonces, dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, dijo la gente. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que en el que Él ha enviado, que crean en Jesús, en Él. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Todavía ellos seguían con la duda, o sea, rechazándolo a Él como el Hijo de Dios. Todavía le estaban preguntando y encima le estaban demandando: ¿qué señal? A ver, ¿qué señal puedes hacer? Día atrás le había multiplicado los panes y los peces y ellos seguían diciendo: ¿qué señal? ¿Qué más señales quería la gente que recibir? Entonces, para que te creamos, ¿qué obras haces?, le dijeron. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: el pan del cielo dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No se lo dio Moisés, ellos estaban equivocados. Ellos le habían atribuido a Moisés que Moisés había sido el que le había dado maná al pueblo de Dios en el desierto. No fue Moisés, dice Moisés, el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, sino que había sido el poder de Dios. Y Él está diciendo que el Padre le va a dar el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, hablando de Él mismo, y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan. Todavía ellos, sus ojos estaban cegados y no entendían lo que Jesús estaba hablando. Y Él les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y Él no se refería a esa hambre física, de pasar hambre, sino que se refería a lo espiritual, a cuando una persona está sin Cristo, vive una vida sin sentido, una vida vacía, que por más que vos hagas lo que hagas, te metas en actividades deportivas o que busques fiestas,
o que busques tener una alegría porque vas a un boliche, a una fiesta buscando algo que te llene y nada te llena. Esa hambre, hablaba Jesús, no tendrá hambre jamás, porque el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros, que dijo el Señor, no nos dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Ese Espíritu va a darnos ese alimento espiritual que nosotros necesitamos. Ese alimento que es para vida eterna, el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar en nuestra aflicción, en nuestras debilidades. Nosotros clamaremos a Él por medio de la ayuda de su Espíritu Santo y Él vendrá a nuestro socorro. Esa es la promesa del Padre. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, dijo Jesús. Así que Gaby, Celeste, Adri, Mica, todas las que estamos acá, hemos venido al Padre y Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Esa es la promesa del Señor, y que no nos iba a dejar huérfanos, Él está con nosotros. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una promesa tremenda de resurrección. Hoy podíamos escuchar, y también encargo la oración, por la vida del pastor Charlie Busto, pastora. Sí. Él nos mandó un audio, está con oxígeno, apenas podía hablar, pronunciar algunas palabras. Perdió hace 3 días a su esposa y a su suegro. Pero nosotros, fuera del dolor, de la aflicción que como creyente podemos pasar, tenemos una manera de afrontar esta circunstancia difícil diferente, porque no lo sufrimos como un adiós, que no los vamos a ver nunca más, sino que ellos están durmiendo. Amén. Sabemos que ellos duermen, nuestros familiares que están con Cristo, que recibieron a Jesús, no mueren. No tenemos muerte, solamente la física, que dejar el escenario de la tierra, pero dormimos, dice la palabra del Señor, que nosotros no morimos, dormimos, para el sonar de la trompeta ser resucitados. Y esa es la palabra que dice Jesús, serán resucitados. Amén. Juntamente. En el día postrero dice, sino que resuciten el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a adelantarnos un poquito hasta el versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. Estaba hablando de que Él iba a entregar su carne, ese era su pan, la cual yo daré por la vida del mundo. Él hablaba de ese alimento también, de que Él iba a entregar su cuerpo por la humanidad. También Jesús dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no es digno de mí. O sea, nosotros tenemos que entender que Jesús entregó todo su ser, toda su vida, todo su cuerpo, aún siendo Dios, aún sintiendo los miedos, los temores que nosotros sentimos como seres humanos, sufriendo todas las aflicciones que nosotros experimentamos en vida. Él las sufrió. Él se sintió solo también, por eso dijo Elí, Elí en la cruz, Elí, Elí lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios se había apartado de Jesús, que era su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Él cargó la carga en Él de nuestros pecados. Por lo tanto, Dios tuvo que quitar la mirada de su Hijo unigénito, de Jesucristo. Dios la quitó por culpa mía, por culpa de nosotros. Entonces Él se sintió en la soledad, en la angustia de saber que no estaba en comunión con el Padre Celestial y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que sentir la ausencia del autor de la vida en su vida, y eso es lo que hoy en día me mantiene en pie para decir, Señor, yo te doy gracias, porque tú padeciste allí lo que yo tendría que haber padecido, porque cada uno de nosotros, sin Jesús haber hecho ese sacrificio perfecto, hoy no tendríamos la vida eterna, hoy no tendríamos la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos, porque también sabemos que está escrito en la palabra de Dios
que para la humanidad no vienen tiempos mejores. Vendrán tiempos difíciles aún más de los que estamos viviendo. Hay nuevas cepas que vienen, que dicen que son más fuertes. Hay muchos rumores, hermanas, de diferentes localidades, de guerras, de que vienen terremotos, muchas profecías en el YouTube, de montones de personas que dicen que se preparen, que vienen meteoritos. Y la humanidad está preparada para eso porque la ira de Dios viene contra los seres humanos que están alejados de Dios. Día a día aumenta la maldad y el hombre llama a lo bueno malo. Y llama a lo malo bueno. Y hoy en día entonces quieren corrompir nuestras generaciones, nuestros hijos en el colegio, con los comentarios. Incluso doy gracias a Dios que aún no está censurado la prédica. En el Facebook no está censurada la prédica, en el YouTube o en la calle uno todavía se puede parar. Hermanos, hagámoslo porque va a llegar el tiempo que se va a cortar y van a censurar y van a meter a la cárcel a aquellos que están predicando porque van contra todos lo que a ellos les llaman bueno. Van a ir contra aquellos que están a favor de la eutanasia, que es la muerte, que uno decide morir y bueno, me pongo la inyección porque quiero morir, estoy decepcionada de la vida, quiero terminar con el dolor y quiero morirme. Suicidarse de alguna manera, pero es como decir morir con orgullo. Van a estar en contra de nosotros si predicamos en contra del aborto, también nos van a censurar porque no van a decir que nosotros respetamos lo de los demás. Pero no entienden que hay un Dios que nos creó y que nos formó, que nos dio leyes como seres humanos para poder vivir una vida agradable, una vida social llevadera. Y Dios nos ordenó en la palabra de Dios todo lo como nosotros teníamos que vivir. Y tenemos que permanecer en su palabra para recibir la promesa de lo alto que dice el Señor, que vendrá a buscar a su pueblo. Y haciéndolo en perseverar, en comer el maná que es para vida eterna, que es esta palabra de Dios. Aunque no la entiendas, hermana, yo he conversado con mujeres que son esposas de pastores. Y dice, yo no, abiertamente dice, yo soy sincera. Yo no leo la Biblia, pero sí oro y ayuno. ¿Y por qué no la lees? Le digo yo. Me dice, porque no la entiendo. Entonces yo le digo, aunque no la entiendas, hermana, léela. Porque el Señor dice que le pidas al Espíritu Santo que te revele, que te enseñe. Señor, ábreme el entendimiento. Y el Señor te va a abrir el entendimiento. Te va a hacer entender la palabra de Dios. Y aunque pasen mucho tiempo y vos la sigas leyendo y no sigas entendiendo, va a llegar un momento en que no te vas a dar cuenta y que vos vas a leer y el Señor te va a estar hablando Él mismo por medio de su Espíritu Santo y vas a sentir la presencia de Dios en tu intimidad del hogar. Pero no te canses de leer la palabra de Dios aunque no la entiendas y seguí pidiéndole al Señor que te enseñe, que te revele, que te muestre por medio de su palabra. Seguí orando vos por tus hijos. Yo he escuchado muchas personas también que dicen, hermana, ¿puede venir, pastora, puede venir a orar por mi hijo? Porque le pedí a mi pastor de mi iglesia y ni bolilla me dio, no vino. Y mi hijo tiene convulsiones. Qué mal que está enseñado el pueblo de Dios, que necesita que un hombre vaya a orar por su hijo y ponga las manos o lo unja con aceite. Cuando cada uno de nosotros, dijo el Señor, pedid y se os dará. No dijo, si usted es pastor, usted es un diácono, no dijo ningún requisito el Señor. Dijo, pedid y se os dará. Y cada una de nosotras como mujeres y dueñas de casa, somos también responsables de un hogar. Y nosotros somos responsables de nuestros hijos. Podemos orar para bendecir a nuestros hijos. Podemos ser nosotros la que oremos por la sanidad de nuestros hijos, sin necesidad por ahí de estar llamando al pastor y dependiendo de un pastor. No, porque el Señor nos dio la autoridad. Yo mucho tiempo, hermanas, viví un evangelio así, que creía eso, que Dios le hablaba al pastor y el pastor le hablaba al pueblo. Y siempre me enseñaron eso. Y yo creía que el pastor era el único capacitado, el único ungido para poder orar por mi vida o por mi familia, o para que Dios le hablara a él y él me hablara a mí. Y no, ya el Señor dijo, ya no viviré más en templo hecho por manos de hombre, viviré en el corazón de cada uno de nosotros. Y si vive en mí el Señor, ¿por qué el Señor no va a sanar a mi hijo? ¿Por qué el Señor no va a libertar a mi hija?
de la esclavitud, del pecado, de las artimañas del enemigo. Entonces tenemos que entender esto, hermanas, que si nosotros buscamos al Señor como sacerdotas de nuestro hogar, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar, y a nosotros el Señor nos ha entregado esa responsabilidad. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones vendrán por añadidura. Amén. Entonces tenemos tantas promesas, hermanas, de bendición para nuestras vidas, que si buscamos del Señor en este tiempo difícil, el Señor va a añadir a nosotras nuestras necesidades, la economía, la salud, nuestras preocupaciones, la restauración de nuestra familia. Amada hermana Elcira, no se canse de orar. El Señor es un Dios de restauración. Amén. El Señor tiene poder para cambiar la mentalidad de su hijo y de su nuera, para que pueda ser no una nuera, sino que una hija más para usted. Amén. Dios tiene poder para hacerlo. Entonces no nos cansemos de orar y de creer de que este Dios que predicamos es un Dios real. Amén. Es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Gloria a Dios. Dios bendiga nuestras vidas, amadas hermanas. El Señor en este tiempo me ha estado amonestando, y yo digo, Señor, porque Él me dice, yo te he escogido y tú no estás haciendo nada por mí. Y yo le digo, Señor, es verdad, hace mucho tiempo que he estado durmiendo y guardando mis talentos y guardando todo mi conocimiento. Y te pido perdón, Señor, y Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para entregar lo que tú tienes? Salir a predicar a la calle, he salido con mi esposo en la pandemia. Salimos a predicar con parlantes afuera, en la necesidad, a mis vecinos cuando han venido a golpear la puerta de mi casa en la madrugada. Pero aún siento que falta, que no es todo lo que yo puedo entregarle al Señor. Él entregó su vida. Y entonces he comenzado a editar algunos mensajes y los he compartido en Facebook y otros en YouTube, porque siento que hay muchas personas que hoy en día están esclavos, pero de esto. Amén. Están esclavos de esto. Es un peligro. Es un peligro si no lo sabemos usar. Es una adicción más. Amén. Por más que no sea el cigarro, la droga, la nicotina, esto es un vicio más. Y peor para nuestros hijos también. Por eso sé que la gente pasa sin conocer al Señor, y aún las que conocen al Señor, muchas horas en el teléfono, con las redes sociales, con el WhatsApp, con todo. Entonces digo, Señor, ¿de qué manera puedo llegar a más? Porque si me paro en esa esquina, a lo mejor la vecina de acá me va a escuchar desde su ventana, y alguna a lo mejor va a salir al frente a escuchar, se va a animar a salir a la vereda a escucharme. Pero hay mucha gente que no se va a acercar, pero acá yo alcanzo más gente. Entonces yo decidí, Señor, voy a hacer algo acá porque necesito alcanzar más gente. No puedo conformarme con la prédica tradicional de las calles, que es bueno seguir haciéndolas, pero llegar a más personas. Hay muchas personas en depresión, con espíritus de suicidio, con muchas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto abre muchas puertas. Muchas puertas abre. Ustedes ni se imaginan, yo he tenido que pasar una lucha muy grande con mis hijas, mi hija mayor. Y el problema ha sido el teléfono. Y con el dolor del alma yo le tuve que golpear fuertemente a mi hija. Castigarla, quitarle el teléfono, enseñarla, ministrarla a nosotros en la intimidad del hogar, con mi esposo, darle palabras. Todos los días en la mañana teníamos devocionales, todos los días. Y nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Nosotros somos los responsables. Amados hermanos, tengan cuidado con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con el teléfono. Hay mucha desgracia acá. Esto no es algo chico, inofensivo, que ustedes lo vean inofensivo. No es inofensivo. No es inofensivo para nada. Hay muchas puertas que Satanás usa para poder entrar a nuestros hijos. Tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado. Y hoy doy gracias al Señor porque el Señor ha restaurado a mi hija. El Señor la ha libertado después de estar orando y ayunando y poder entregarle palabra, ministrándola. El Señor la ha libertado. Amén. Y yo estoy contenta porque las hijas se están activando y ellas están contentas de poder
servirle al Señor en adoración. Y yo le doy gracias al Señor. Y como decía nuestra hermana, también oremos mucho por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes que son el futuro de la iglesia. Son ellos los que van a seguir llevando el mensaje de salvación para nuestras descendencias. Si el Señor no viene antes por su iglesia, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ellos llevarán el mensaje de esperanza. Así que, amados hermanos, les invito en el día de hoy de que podamos nosotros buscarle al Señor por lo que Él es, porque Él es Dios. Él tiene todo poder sobre toda la creación, sobre nuestras vidas. Él es Dios, entonces adorémoslo por lo que Él es. No nos acerquemos a Dios por interés. Amén. O porque ahora necesito la sanidad, entonces ahora yo me voy a poner en ayuno y oración. Y cuando yo estoy sana no oro ni ayuno. Pero cuando me viene la preocupación, cuando me viene la aflicción, ahí me acuerdo de orar, ahí me acuerdo de leer la palabra o me acuerdo de que tengo que ir al culto porque necesito. Pero no, busquémosles a Dios permanentemente, constantemente en nuestras vidas. Y busquémosle de corazón y de verdad, porque el Señor dice en su palabra, ha venido hablando. El hermano Quique ayer decía también una palabra que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios permita que cada una de nosotras tengamos el corazón cerca del corazón del Señor. Amén. Buscando poder llevar este mensaje que nos ha salvado a más vidas, a más personas, a familiares, amigos, a vecinos. Cuesta, como decía la pastora Moni, porque el enemigo va a poner cantidad de pruebas, de adversidades para que puedan llegar. Nosotros con mi esposa hemos invitado a tanta gente y todos te prometen, sí, voy a estar. Y uno va y no van al culto. Entonces uno dice cuesta, pero ¿por qué? Porque la lucha dice que no es contra carne ni sangre, sino que son principados y potestades que están luchando para llevarse esa alma a la perdición. Así que sigamos, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar por cada una de esas personas nuevas que están llegando, por cada uno de nuestros familiares que aún no se convierten, para que lleguen al Señor con amor y no con dolor. Amén. Que Dios les bendiga. Les invito a que nos pongamos de pie y que podamos orar. Que oremos todas juntas, ¿sí? Cada una eleve su clamor en intimidad con el Señor y miremos cómo estamos delante de la presencia del Señor y confesémonos delante del Señor. Señor, si he estado en falta, Padre amado, si todo este tiempo, Señor mío, te he dado la mitad, Señor, de lo que yo te debo dar, Señor, perdónanos, Señor. Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, entregarte cuerpo, alma y espíritu, todo completo nuestro ser, Señor, al servicio de tu obra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios avive el fuego del don que está, Señor, en cada una de estas mujeres hoy presentes, Señor mío. Que tu Espíritu Santo pueda hacer esa llama encendida, Señor, que pueda quemar toda aquella impureza que hay en cada una de nosotras. Que tu Espíritu Santo sea el agua viva, Señor, que nos dé, Señor, esa fuerza, Señor, para bendecir a aquellos que están sedientos, Señor, de recibir tu palabra. Que cada una de nosotras podamos ser ese pan, Señor, de vida para aquellos que están necesitando el alimento espiritual, Señor mío. Avívanos, Padre amado, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Avívanos con el poder de tu Espíritu Santo, amado Dios. La sangre de Cristo tiene poder para romper, Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor, sobre cada una de nosotras, Señor. Hoy rompemos, Señor, toda atadura que pueda haber, Señor, en contra de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en contra de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Porque tú dijiste, Señor, que no tienen arte ni parte sobre tus escogidos, Padre amado. Y si tú nos has escogido, Señor, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros si somos tus hijos, Señor? Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra permanece por los siglos de los siglos. Dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor amado. Gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias, Señor, por la promesa, Señor, de tener una vida eterna, Padre. Cuán grande es esa palabra, Señor, que aún nuestra mente no alcanza a comprender cómo viviremos esa vida eterna en esa nueva Jerusalén, en esa calle de oro y mar de cristal.
Señor, todo esto no es fantasía, todo esto es realidad. Todo esto es realidad, que aunque nuestros ojos no lo vean ahora, yo sé, Señor, que un día lo veré, Padre amado. Gracias te doy, Señor mío, por cada una de las mujeres aquí presentes, Señor. Que podamos tener el compromiso, Señor, como sacerdotas de nuestro hogar, de orar y velar por nuestros hijos, por nuestros esposos, Señor, por la iglesia, por los pastores, Señor, por la hermandad que va llegando, Señor amado, cada día, Señor, a este redil, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos cubrimos con tu sangre, Señor. Que esta iglesia de Cervantes, Señor, pueda crecer, Señor. Pueda ser una iglesia viva, Señor mío. Que pueda batallar contra el adversario, Señor mío, en el nombre de Jesús. Señor, prepara obreros valientes, Señor. Obreros valientes para salir a predicar tu palabra, Señor. Porque el tiempo, Señor, es corto, el tiempo es breve, Señor, muy breve, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con lo que tú nos has mandado, Señor. A poder cumplir, Señor, porque vendrás, Señor, un día y nos pedirás cuenta por lo que nos has entregado. Así sean dones y talentos que nos has entregado, Señor. Ayúdanos para ponernos al servicio de tu obra, Padre amado. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Padre amado. Te doy infinitamente, Señor, por tu sangre derramada, Señor, en aquella cruz. Gracias, Jesús. Gracias, porque por medio de ella nos haces libres, Señor. Libre, libre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.